estos días. Yo creo que por supuesto que incidió. El presidente no se hubiera sentido cómodo él llevando adelante, ocupando su tiempo en hacer campaña cuando tiene que resolver esos problemas. Entonces, por supuesto que sí, por supuesto que incide. ¿Por qué? Porque la situación es grave, la situación es compleja y porque hay que ponerle coraje, voluntad y tiempo. ¿Eso significa que Massa no podría ser candidato y ministro? Y bueno, yo creo que no. Está implícito en lo que dice Cafiero igual, yo ¿no? creo que sí, de alguna manera lo está diciendo, está bien lo que marcás, sí. Luis Petri está también, lo queremos sumar. Luis, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Paulino? ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo les va? Hola, Luis. Muy bien. Bueno, primera impresión. Bueno, claramente la no reelección del presidente demuestra el fracaso de este gobierno. Este gobierno que prometió devolverle los asados a los argentinos y en febrero los asados tuvieron un incremento del 28%. Un gobierno que prometió aumentarle a los jubilados un 30% con el pago del ELIX y lo primero que hizo fue congelar la fórmula jubilatoria para posteriormente hacer desaparecer de la fórmula el indicador de la inflación, que es el que más golpea. Un gobierno que pensaba la reelección de Fernández solamente en las cabezas trasnochadas de Fernández, de Dylan, de Fabiola y de la familia Cafiero, porque claramente con todos estos indicadores, con una pobreza creciendo, con una inflación interanual del 104, pese a que un año antes el presidente le había declarado la guerra, con los planes sociales donde ya abarcan, los quintuplicó y ya abarcan a más de 1.400.000 personas que los manejan y donde los únicos que han crecido son las organizaciones sociales en este país y la jubilada de privilegio Cristina Fernández de Kirchner, que cobra 9 millones de pesos. Claramente el intento de reelección de Fernández daba cuenta del divorcio que tiene con la realidad y con lo que están viviendo los argentinos, con un Rosario incendiado por la inseguridad y en donde ninguna de estas cuestiones fueron resueltas por el gobierno de Fernández. Muy por el contrario, todos los indicadores se desplomaban. Vos hablabas de las exportaciones y este gobierno le puso 4 candados a las exportaciones porque con una inflación descontrolada, con un dólar blue que ya roza los 440 pesos, con restricción a las importaciones donde quienes quieren producir en la República Argentina tienen que ir al CIPA y quieren incorporar tecnología y no la pueden traer al país, con ausencia de tratado de libre comercio porque tampoco se avanzó en el tratado de libre comercio, por ejemplo, Mercosur, Unión Económica Europea, todas con retención a las exportaciones en las economías regionales y en la soja. Es prácticamente imposible exportar en este país y este gobierno es el principal responsable porque le cerró las puertas a todos aquellos actores que son competitivos y que hoy podrían estar vendiendo nuestros productos en el mundo. Te cito el ejemplo de la vitivinicultura. Nosotros normalmente exportábamos $1.000 millones entre graneles y fraccionados y el año pasado, el 2022, bajaron las exportaciones sustancialmente a $825 millones, teniendo en cuenta todas estas trabas que pone el gobierno nacional y que prácticamente hacen imposible que nuestros productos, que nuestros vinos salgan al exterior y terminan en el mercado interno, ¿no? Ahora, Luis, el gobierno y el propio presidente en el video que presentó esta mañana habla enfáticamente y específicamente de la situación económica por la sequía. Pero sin embargo omiten que el año pasado el campo liquidó más de 40.000 millones de dólares con precios récord de la soja. El gran tema es qué hicieron con esa plata, ¿no? Es que este gobierno es un gobierno de las excusas. Primero fue el ápero Macri, Eleonora, recordaremos todos. Después fue el ápero la pandemia, ápero la guerra y ahora es la sequía. Es un gobierno que viene procrastinando, que viene poniendo excusas. Es un presidente que no ha tenido el control en ningún momento de la situación, teniendo en cuenta que ha sido un presidente desapoderado desde el primer momento en que fue elegido, fue ungido por su actual vicepresidenta y de allí en más prácticamente ninguna de las decisiones las tuvo o tuvo el control por lo menos de la administración, teniendo en cuenta que el propio Frente de Todos le quitó el respaldo, más allá de que es corresponsable. Cristina Fernández de Kirchner es corresponsable del fracaso de Alberto Fernández y esto lo tenemos que decir con todas las letras, porque ahora huyen
de este Titanic, de este gobierno del Frente de Todos, que cada vez se parece a un frente de pocos, ¿no? Y se quieren despegar, pero ellos son corresponsables, son coautores, son protagonistas principales, Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza del desaguisado y el desastre que hoy sufre la economía argentina y que sufren los argentinos. Y esto tiene que ver también porque la principal atención de este gobierno no estuvo en resolverle los problemas a los argentinos, en bajar la inflación, porque si no hubiesen bajado el gasto público, porque si no hubiesen bajado los niveles de emisión. La principal preocupación de este gobierno fue garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y por eso hoy estamos pagando las consecuencias que están pagando los argentinos cuando tienen que ir al supermercado, cuando tienen que salir a comprar y ven cómo los precios aumentan exponencialmente. Está en Mendoza usted, Luis, ¿verdad? Así es. No puedo dejar de preguntarle si le sorprendió el desembarco de Daniel Orozco, intendente de Las Heras, que hasta ayer había apoyado el intento de Alfredo Cornejo de volver a ser gobernador, la candidatura de Omar de Marchi, y se ha convertido en su compañero de fórmula. Por fuera te cambia Mendoza. ¿Qué impresión le despierta de cara a la elección del 11 de junio? Claro, yo compito por la gobernación de Mendoza, yo voy a competir contra Alfredo Cornejo, pero creo que flaco favor hacemos dividiendo al espacio de Juntos por el Cambio, porque a la vuelta de la esquina está el kirchnerismo y amenaza con volver a gobernar la provincia de Mendoza. Y tenemos que fortalecer los espacios republicanos. Ya nos pasó en otras ocasiones en donde la Unión Cívica Radical, el PRO y distintos partidos opositores se dividieron e inmediatamente alcanzó a gobernar la provincia el kirchnerismo. Así que yo creo que tenemos que sumar voluntades. Yo quiero ser gobernador de la provincia, pero quiero competir por dentro de Juntos por el Cambio, dentro del Cambio Mendoza, porque no le quiero ceder un centímetro de ventaja al kirchnerismo, que cuando nos desconfiamos y nos descuidamos, en 4 años volvieron a nivel nacional a ser gobierno cuando todos auguraban que desaparecían para siempre. Ustedes recordarán, después de la elección del 2017, y esto no ocurrió. El populismo o la amenaza del populismo siempre está a la vuelta de la esquina y con posibilidad de retornar al poder, y creo que es una enseñanza que tenemos que aprender los argentinos de cara al 2023, donde seguramente vamos a ser y vamos a volver a ser gobierno a nivel nacional y también aquí en la provincia de Mendoza. ¿Y se aprendió o eso también rige a nivel nacional? Digo, porque ¿cómo está el clima en Juntos por el Cambio a nivel nacional? Bueno, yo creo que bien, yo creo que nos estamos ordenando, lógicamente con las tensiones internas, teniendo en cuenta las circunstancias, pero me parece que el principal desafío que tenemos como espacio político a nivel nacional es dar certidumbre ante un gobierno que no controla la inflación, ante un gobierno que se le dispara el dólar. Me parece que por lo menos en materia económica, Juntos por el Cambio debería dar la certeza y la tranquilidad que este gobierno no le está dando a los argentinos respecto del cambio de rumbo económico, del cambio de rumbo de las políticas sociales, de seguridad, educativas, que claramente han fracasado en la actual gestión de Alberto Fernández y que la consecuencia la vivimos hoy, donde declina una candidatura que imaginariamente estaba solamente en su cabeza, teniendo en cuenta que más del 80% de los argentinos desaprueba su gestión. Un abrazo, Luis, como siempre. Hasta la próxima. Muy gentil. Están cerrando las listas allí, ¿no? Para ustedes. ¿Cómo? Están cerrando las listas en Mendoza, digo, ¿no? Sí, estamos cerrando en el día de mañana. Así es, así es. Frenesí de cierre de listas. Sí. Frenesí de cierre de listas para las elecciones del 11 de junio, donde si los mendocinos me eligen voy a ser el próximo gobernador de Mendoza. Usted va a competir con Cornejo, en Cambia Mendoza, en La Paso, y por afuera está De Marchi, por afuera está el peronismo, veremos con qué candidato, y por afuera está el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y ahí estarían las opciones electorales, no sé si habrá alguna más, ¿verdad? Básicamente son esas las opciones electorales que vos estás haciendo. Hasta la próxima. Suerte, muy gentil. Abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba Luis Petri con nosotros. Vos preguntabas por la oposición y está muy bien, porque hoy se conoció que finalmente Rodríguez Larreta golpeó la mesa. Le quitó la administración de la próxima elección a Jorge Macri, quien va a tener que implementar la boleta única electrónica va a ser el Ministerio de Justicia. Bienvenida, Lourdes Marchese. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Paulín? Porque el Instituto de Gestión Electoral porteño, que antes dependía del